Buenos días, soy Luis Antonio García Sánchez, soy alumno de la materia de Derecho Internacional Público del grupo D4A y mi tema a presentar es nulidad y terminación de tratados. Como primer punto tenemos violación a una norma de derecho interno. Esto quiere decir que el hecho de que un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación a una norma de su derecho interno concerniente para la competencia para celebrar tratados. Como punto número 2, tenemos restricción a poderes del representante. Esta causa de nulidad se refiere a una hipótesis donde un representante del Estado, que si bien tiene poderes para manifestar el consentimiento, estos son limitados, por lo cual actúa haciendo caso omiso de tales restricciones. Y bueno, un punto muy importante es que solamente cabe alegar esta causa de nulidad si la restricción fue notificada previamente a los demás estados negociantes. Como tercer punto tenemos el error. Esto quiere decir que un estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado, si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. Como punto número 4 tenemos el dolo. Esto es un poco más conocido. Esto quiere decir que si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio del consentimiento en obligarse por el tratado. El punto número 5 de nulidad de tratados es corrupción del representante. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en el tratado. Como punto número 6 tenemos la coacción sobre el representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Y bueno, se considera coacción sobre el representante a todas las formas de intimidación que puede ser objeto un representante personalmente y no como órgano del Estado. Como punto número 7 tenemos coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Bueno, esto quiere decir que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional, incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. El punto número 8 es la incompatibilidad de una norma jus cogens. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición de una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma, que no admite un acuerdo contrario. Bueno, como segundo tema tenemos la terminación de tratados. En el punto número 1 aparece la voluntad de las partes. Causa de terminación o retirada de un estado parte. Esta voluntad puede constar en el mismo tratado o bien, en caso de no preverse en el tratado, expresarse con posterioridad respecto a las normas que adoptan las partes contratantes en el mismo texto del tratado con fin de regular su terminación. Como segundo punto, tenemos la denuncia de un tratado que no tenga disposiciones al respecto. Esto solo es posible cuando se conste que fue intención de las partes admitir esta posibilidad o cuando puede inferirse debajo de la naturaleza del tratado. Bajo estos supuestos, el Estado que quiera denunciar el tratado o retirarse de él debe dar aviso por lo menos con 12 meses antes de anticipación al resto de los Estados partes. Como punto número 3, la celebración de un tratado posterior. Esto suponiendo que ya ha sido analizado. Bajo este supuesto, el tratado anterior solo termina
cuando prenda del tratado posterior o conste del modo que esa es la intención de las partes, o bien cuando la aplicación del tratado anterior simplemente sea incompatible con el tratado posterior. Como punto número 4 tenemos la violación grave de un tratado. Se entiende por violación grave el rechazo de un tratado o violación de una disposición, consecuencia de un objeto y del fin mismo. En el supuesto de que se trate de un tratado bilateral, la violación grave de una parte faculta a la otra para que ejecute la terminación del tratado. El punto número 5 es la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Puede alegarse esta causa de terminación cuando la imposibilidad resulta la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. La imposibilidad de cumplimiento no puede alegarse como causa de terminación del tratado si ésta es el resultado de una violación al mismo o de otra obligación internacional por parte respecto a otra u otras partes. Como punto número 6 tenemos cambio fundamental de circunstancias. Bueno, para que pueda operarse este punto, necesita cumplirse los siguientes requisitos. Como requisito número 1, las circunstancias que se modificaron deben constituir la base esencial del consentimiento de los estados. Como requisito número 2, con la modificación de las circunstancias se habrán de alterar radicalmente también las obligaciones que deban cumplirse. Bueno, como último punto tenemos aparición de una nueva norma internacional de jus cogens. Esta contempla la nulidad absoluta de todo tratado en el momento de su celebración, en oposición a una norma de jus cogens. En este supuesto, el tratado es válido inicio. Posteriormente, al aparecer una nueva norma de jus cogens con la que es incompatible, debe darse por terminado el tratado.